Saturación en los transformadores de corriente. La saturación magnética es el efecto que se observa en algunos materiales magnéticos y se caracteriza como el estado alcanzado cuando cualquier incremento posterior en el campo de magnetización externo no provoca un aumento en la magnetización del material del que se compone. Tenemos saturación tanto en AC como saturación en DC. En la saturación AC podemos decir que los errores de los transformadores de corriente resultan de la corriente de excitación. Con el fin de comprobar si un TC funciona correctamente, es esencial medir o calcular la curva de excitación. La corriente de magnetización de un transformador de corriente depende de la sección y longitud del circuito magnético, del número de vueltas de devanado y de las características magnéticas del material. En saturación DC, el comportamiento de un TC se ha discutido en términos de estado estable sin considerar los componentes transitorios DC de la corriente de falla, en el cual consiste en un voltaje continuo llamado voltaje offset o desplazamiento offset, que suma a la componente de señal sinusoidal. Las pruebas de TC son de gran importancia ya que sirven para garantizar una alta calidad en el proceso de producción, instalar con precisión para poner en servicio los dispositivos y operar dentro de las especificaciones. Para que el proceso de producción sea más eficaz y para garantizar una buena calidad de rendimiento de los TC, las mediciones deben hacerse durante todo el ciclo de vida de los dispositivos. Fuentes típicas de fallas de los TC. Podemos observar el siguiente gráfico donde tenemos defectos de diseño relacionados con la relación, núcleo magnético, aislamiento, defecto de fabricación, circuitos abiertos, funcionamiento fuera de especificaciones como sobrecarga, subcarga, corrientes e intenciones incorrectas, influencias eléctricas, picos de conmutación, rayos, sobretensiones, envejecimiento, corrosión, humedad, ácido, oxígeno, contaminación, fuga. Pruebas e instrumentos correctivos. Durante el proceso de producción, determinar la condición exacta y los datos de desempeño en las etapas definidas del proceso de producción. Después de la fabricación, conocer el desempeño real de un TC de acuerdo a las normas y proporcionar pruebas huellas digitales útiles para su posterior comparación. Durante la instalación y la puesta en servicio, garantizar que los TC están instalados correctamente. El mantenimiento periódico. Componentes de transformador de instrumentación y fallas detectables. En los componentes tenemos elementos, desvanados, núcleo, divisor de tensión capacitivo, reactancia de compensación, circuito electromagnético. En el aislamiento tenemos descargas parciales, humedad en el aislamiento de papel, envejecimiento, humedad, también la contaminación de fluido de aislamiento, defectos en la capa capacitiva de compensación de potencial. En los devanados tenemos los cortocircuitos, circuitos abiertos, problemas de contactos. En el núcleo poseemos la deformación mecánica, conexión a tierra del núcleo flotante, estructura de sujeción flojas, cortocircuitos magnéticos, también la premagnetización, magnetismo residual. En los divisores de tensión capacitivo tenemos lo que es la ruptura de capas capacitivas individuales. En las reactancias de compensación están las espiras cortocircuitadas. Circuitos electromagnéticos enteros, exactitud, error de relación, polaridad, valores nominales incorrectos del TI. En la carga son valores nominales incorrectos y conexiones incorrectas o defectuosas en el TI y contador, el relé exactamente. Métodos de pruebas eléctricas en transformadores de instrumentación. Tenemos que son las pruebas eléctricas directas y las pruebas eléctricas indirectas. Dentro de las directas tenemos la inyección nominal primaria e inyección primaria. Podemos decir que las pruebas eléctricas directas es en el lado primario de los TC, se inyectan señales ya sea de corriente. En el lado secundario se mide el valor correspondiente. Los parámetros determinados son relación, exactitud, polaridad, etc. La inyección nominal primaria, esta se utiliza de prueba con valores nominales. Durante la prueba se conecta al TC la carga funcional. Este método se utiliza en los laboratorios de calibración y a veces en campo, montando en grandes camiones de prueba que proporcionan alta exactitud. En la inyección primaria se utilizan señales de pruebas primarias
Eh, no necesariamente son valores nominales, pueden utilizarse para una comprobación funcional de los TC convencionales, pero no para la calibración o verificación de clase. En las pruebas indirectas, con este método se prueba un TC desde el lado secundario con señales de prueba que difieren de los valores primarios. El método es aplicable a los TC convencionales. La inyección de tensión secundaria es un método de prueba exclusivo para los TC, donde se inyecta una tensión a través del lado secundario. La tensión de prueba es equivalente a la tensión del terminal operativo a la carga nominal. Prueba basada en modelos. Las señales de prueba de bajo valor utilizadas permiten el diseño de equipos de prueba pequeños, ligeros y seguros. Con este método, los TC se modelan utilizando sus diagramas de circuitos equivalentes, basándose en los parámetros medidos y determinados. Se calculan los valores de TC necesarios, tales como la exactitud, la relación, la polaridad. Aspectos que influyen en el tiempo de saturación. El tiempo de saturación es importante en el diseño y aplicación de los relés de protección. Un TC es capaz de replicar con precisión corrientes primarias de corrección para uno o dos ciclos antes de que el núcleo de TC comience a funcionar en su región saturada, ¿no? Como podemos observar en los siguientes numerales, estos se aplican en la elección de la mejor relación de un TC, multirelación. Al especificar los TC se debe tener en cuenta que un fabricante puede utilizar el núcleo más pequeño para una relación más alta y cumplir con los mismos requisitos de la clase de precisión, ya que las clases de precisión se especifican en términos de voltaje, más no de flujo. Con un núcleo más pequeño, pues entonces el TC tiene una mayor tendencia a saturarse. Para evitar eso, los TC pueden ser especificados con una clase de precisión más alta, ¿no? Aquí tenemos lo que son grados de offset, presentación de la corriente de falla, magnitud de corriente de falla, flujo remanente en el núcleo de TC, impedancia secundaria, voltaje de saturación y relación de transformación. Entonces todos estos parámetros influyen en la saturación del núcleo de los TC. Efectos de la resonancia en el núcleo del TC. La resonancia magnética o magnetización remanente es la capacidad de un material para retener el magnetismo que ha sido producido, es decir, la magnetización que persiste en un imán permanente después de que se retira el campo externo. En la aplicación de pruebas en campo para transformadores de corriente, es importante tener en cuenta la desmagnetización del núcleo del transformador de corriente. Antes de realizar cualquier prueba se requiere mediciones variables eléctricas, y si existe alguna razón para sospechar que el TC ha sido sometido recientemente a altas corrientes involucrando grandes componentes de DC, se debe desmagnetizar el núcleo del TC para que los resultados de la prueba sean los esperados. Prueba de excitación. La prueba de excitación, para realizar esta prueba de excitación se define en las normas, pues como está escrito. Esta prueba puede hacerse en los TC de clase C y T, lo que permite la comparación con los datos publicados en la norma o datos medidos previamente antes de determinar si se han producido desviaciones, ¿no? El voltaje aplicado al devanado secundario del TC es variado y la corriente que fluye en el devanado en cada valor seleccionado de tensión se registra. Las lecturas cercanas al voltaje del codo de la curva de excitación son especialmente importantes en el trazo de una curva de comparación. Para los TC con TAPs, el TAP debe ser seleccionado para asegurar que el TC se sature con el equipo de prueba disponible. La selección de los instrumentos de medida es especialmente importante para esta prueba. El amperímetro debe ser un instrumento de valor eficaz y el multímetro debe ser un multímetro de lectura promedio, ¿no? A continuación podemos observar lo que es la curva de excitación. En la saturación en los TC se presenta en el momento en el que hay grandes corrientes de falla, y en el sistema también se puede presentar debido a una mala selección. Las características propias del núcleo que lo compone y los diferentes cambios que ocurren hoy en día en la red, ¿no? Como podemos observar en la gráfica, tenemos una zona lineal, voltaje de codo rodilla y la zona de saturación. La zona lineal pues es la parte lineal de la curva en la cual el DC trabaja normalmente. La corriente magnetizante es baja y la tensión aumenta de forma casi proporcional a la corriente primaria, obteniendo valores reales de corriente en el lado secundario, sin que presente un error de relación de transformación.
El voltaje de codo o rodilla es el punto de la curva donde existe un cambio en la naturaleza debido al aumento de flujo en el material que compone el núcleo de TC. Este se encuentra en una zona intermedia entre la zona lineal y la zona de saturación, donde ocurre un cambio de signo. En materiales magnéticos como son los núcleos de TC, se encuentra antes del punto donde empieza la saturación. Y la zona de saturación, pues, es la zona donde el núcleo de TC se encuentra parcial o totalmente saturado. La curva de excitación resulta casi horizontal, presentando un error de relación excesivamente alto y las corrientes secundarias se deforman debido a la saturación.